Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la parte del mundo en que te encuentres, dependiendo en el hemisferio en que te halles. Tenemos hoy a un guerrillero boina verde, muy especial, Blanca Toledo. Es una boina verde con la que he tenido el honor y el placer de servir. Hemos cruzado nuestras vidas militares en el mando de operaciones especiales y precisamente hemos estado juntos en la misma unidad, en el grupo de operaciones especiales Valencia 3. Como venía anunciando, esto es una entrevista única y sin igual, puesto que no se trata de un boina verde común, porque como podéis apreciar todos, Blanca Toledo es una mujer. Esto quiere decir que es una de las pocas mujeres en España que han conseguido superar el curso de operaciones especiales. Con ello quiero decir que esta persona que tenemos aquí presente, este ser humano, ha sido en esas pruebas que ha realizado tanto para acceder al curso como para superarlo, ha sido superior a muchos otros hombres que lo han intentado y no lo han conseguido. Con lo cual, ojo, estar muy atentos a lo que va a contar esta boina verde durante toda la entrevista, porque primero, hasta ahora yo no he visto ninguna entrevista de una militar, y segundo, pocas boinas verdes vais a ver aquí en España entrevistadas, muy pocas, ¿vale? Porque en total habrá, pues no lo sé, se pueden contar con los dedos de una mano. Blanca Toledo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas mujeres han superado el curso de operaciones especiales en España? Pues entre tropa y oficiales yo creo que son 4 o 5. 4 o 5. Sí. Y en la historia de lo que es el grupo de operaciones, ¿no? Creo que son 4 o 5 máximo que yo tenga entendido. 4 o 5. En equipo operativo. ¿Ninguna? Pocas, no. 2. 2, 3. En equipo de operaciones, 2. Y luego en misiones internacionales creo que soy yo. Solamente tú. Bien. Bueno, vamos a empezar con una ronda de preguntas básicas que, como te he comentado antes de comenzar la entrevista, nosotros no solemos comentar estas cosas porque todos conocemos nuestros inicios, sabemos el proceso, el protocolo que seguimos, las pruebas que superamos, etcétera. Pero como nos va a escuchar y ver mucha gente joven que no han pasado por ello, vamos a contarles un poquito de dónde se parte, de dónde nace todo esto, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas iniciando desde tu persona hasta llegar hasta el curso de operaciones, ¿vale? Entonces, Blanca, tú, ¿de dónde eres natural? Nací en Alicante. Has nacido en Alicante, o sea que eres alicantina. Alicantina. Me encanta. Igual que yo también soy alicantino, ¿eh? Yo nací en Alicante, pero me he criado en Benidorm toda mi vida. Blanca, ¿tú tienes familia militar? No. O sea que eres la única militar dentro de tu familia, ¿no? El perfil de tu familia en la que te crías es por ejemplo, mi familia era una familia de clase media, cristiana, o sea, católica, no practicante, de clase media trabajadora. Tu familia, ¿qué perfil más o menos en general tiene? Pues, a ver, tanto mis abuelos, por parte materna como paterna, eran humildes, trabajadores. Clase media. Y sí. Y luego mis padres sí, más trabajadores, ¿no? Por decirlo así, despuntaron un poquito más, pero yo me crié con mis abuelos que eran bastante humildes. Y clase media, normal, colegios públicos, todo normal. Claro, porque yo te pregunto esto porque, claro, es la atmósfera donde te crías, donde te desarrollan, ¿no? De
de niño, o en tu caso de niña, a la adolescencia, etcétera, esa atmósfera suele incidir mucho en la gente, ¿no? Para dar el paso hacia el ejército. Pero en tu caso no ha tenido nada que ver, ¿no? Porque no ha habido militares. No, a ver, por ejemplo, mi abuelo fue boxeador, Boxeador. y la familia de Toledo, ¿no? Mi apellido, quizá pues hemos sido muy gente orgullosa, ¿no? Orgullosa. Sí. Guerreros. Sí. Guerreros. Sí, en otras facetas, ellos, pero sí. Entonces, aparte yo pienso que hay algo que nace en uno también, ¿no? Que es, yo desde pequeña era protectora. Había cualquier cosa y yo me ponía delante. Y eso yo pienso que fue bastante, y luego aparte, pues que yo me criaba viendo a las COE, en Alicante, en Rabasa, ¿no? Y claro. corrían y esto y lo Muy otro. Bien. Y yo los veía y Claro, realmente a mí me... Te llamaba la atención, Sí, te gustaba. Sí, de pequeña. Eso fue generando en ti la pasión por ello, ¿no? Sí. O sea que tú ya tenías una visión de pequeña, ya te habías creado un objetivo, ¿puede ser? Siempre tuve eso y era como policía, militar, ¿qué es lo que Claro. qué es, ¿no? La aventura, ¿no? Claro, hice la universidad y después de hacer la universidad me fui directamente dije, ya está, ahí me meto. Muy bien. A operaciones especiales. ¿Por qué? Porque sabía que había habido una mujer y dije, pues no puedo Era un ser la reto. primera. Sí, Yo fui de reto. Tú tenías que retar a la vida misma. Tal cual. Bueno, ¿cuándo decides exactamente opositar para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Ya tenías claro tu destino, lo de ser boina verde, o surgió más tarde? ¿Cuándo decides opositar? ¿A qué edad? Me tiró después de la universidad. Después de la universidad dije... ¿Qué edad tenías, más o menos? 21. 21. Claro, que tú has cursado estudios universitarios. Sí. Claro, estás muy bien curtida en la vida. O sea, primero has hecho deporte toda tu vida, sí. Que está claro que yo te conozco muy bien, sé que peleas muy bien, sé que eres una campeona, para que lo sepa todo el mundo. Yo, después de los entrenamientos en el MOE, como soy uno de los antiguos del Climen Club, ¿vale? El Climen Club, que de aquí les mando un saludo a Jorge y a Agustín, cuando quieran pueden pasarse por aquí. Pues como en esa época yo estaba en el Climen Club, que entrenábamos en un gimnasio que había en Alicante, en el Daimio, pues por la tarde me quedaba, antes de ir al gimnasio, a entrenar en el tatami del cuartel que tenemos ahí en el MOE, un tatami. Y Blanca también y unos cuantos guerrilleros. Pues para vuestra información, Blanca, yo le tenía que decir, no les pegues más porque tumbaba a los tíos. Los tumbaba, hostias. Pelea muy bien. Entonces, pues, por eso no me extraña que desde pequeña, yo nunca se lo he preguntado porque en el ejército tampoco nos preguntamos tantas cosas, hablamos más de nuestras paranoias táctico-técnicas y tal. Pero es obvio que después de ver tumbar a 2 o 3 guerrilleros a hostias, pues yo sabía perfectamente que ella eso la tenía que haber mamado de antes. Y ahora, pues mira. Sí, hice 10 años. A los 4 años mi padre me dijo, te voy a hacer fuerte, y me llevó a taekwondo, estuve 10 años, y luego kickboxing y así. Cuando llegué allí, evidentemente a mí la lucha siempre me había gustado. Y el tema es, yo recuerdo, acabo de hacer eso, porque yo al final yo tenía muchísimo respeto, ¿no? A los que llevabais el huevo. Entonces, cuando estaba en el curso, pues decía, no, yo tengo que ir ahí, y me iba allí y tengo que ir a pegarme allí también. Claro. Todo es un reto. Claro, y estaba Cabo Cerezo, estaba Tudela, estaba, ¿no? Y me acuerdo de eso, de decir, ¿puedo entrenar? Y sí, claro que sí. Yo me acuerdo perfectamente, no se me ha olvidado para nada. Blanca, cuando tú realizas tu oposición, ¿no? ¿Dónde te examinas? A ver. Yo, por ejemplo, me examiné en la delegación de defensa. Sí, el teórico. Nosotros fuimos, o sea, yo fui primero en Alicante, pero no, luego me llevaron a Murcia, si no recuerdo mal. Creo que fue en Murcia donde yo al final hice todos los exámenes. ¿Era un cuartel militar? Sí. En Murcia. Sí. ¿Sería el BIP, el Batallón de Instrucción Paracaidista, por ejemplo? Seguramente.
que fue hace mucho tiempo, pero y esa parte, yo fui a hacer la instrucción Sí, a al Jabalí BIC. Nuevo, sí, al BIC, claro. Sí. Y la oposición posiblemente también. Sí, creo que sí, porque Sí. tuve que viajar. Si fuiste a Murcia, seguramente allí. Sí. ¿Y qué pruebas realizaste allí? ¿Qué pruebas realizaste? ¿Psicotécnicos? Sí, nada, o sea, cosas muy fáciles. ¿De cultura? Sí, de cultura, psicotécnicos, todo fue muy fácil y evidentemente las bueno, físicas, para ti que llevabas carrera universitaria, sí, sería muy fácil. Para mí, seguramente no tan fácil. ¿Y también realizaste en ese mismo día las pruebas físicas? Sí, se hizo o sea, todo el mismo día. Sí, si no recuerdo mal, sí. Muy bien. Pero bueno, las pruebas físicas eran... Correr 2 kilómetros, flexiones, abdominales, era algo... Para mí en esa época... ¿Sobra? Claro. ¿Ibas sobra? Sí. Pero siempre estás sobra. No hay nada más que verte. A ver, el tema era que eso, aquí me parecía muy básico, pero porque yo venía de deporte. Sí. Siempre hice deporte y... Sí, sí. Yo te recuerdo haciendo flexiones y barras exactamente igual que yo. Tal cual. Cuando apruebas la oposición, Blanca, sí, ¿dónde eres destinada? Yo había pedido, que de hecho recuerdo que el último test, el psicológico que te coge el psicólogo teniente, recuerdo que era un teniente y me dijo, usted ha elegido 3 unidades y las 3 son operaciones especiales. Y me dijo, pero usted está segura. Y me lo preguntó 3 veces. Y me seguía mirando así y yo le decía que ya sí. Ya empezamos. Claro. Entonces, a partir de ahí, saqué las notas como para entrar. No se lo creía, ¿verdad? No, me decía, pero usted está segura, o sea, que ahí no hay mujeres, ¿usted está segura? Y así, 3 veces me preguntó y yo decía, sí, señor, estoy segura. Yo, sinceramente, Blanca, perdona que te interrumpa, sinceramente, yo entiendo a ese hombre y a todos y a tantos que cuando llegaste al MOE te mirábamos así como diciendo, otra que va a caer. Pero para mí es un orgullo y un honor tenerte aquí hoy. Gracias. Bueno. Pues fui al VIP, fui al VIP, que era el Alcantarilla, bueno, el Jabalí Nuevo, y estuve con los paracaidistas haciendo la instrucción. La instrucción y el curso paracaidista. ¿Qué tipo de instrucción recibes en Alcantarilla? ¿Teóricas? Sí, teóricas, básicas, evidentemente, orden cerrado, campo, un poquito de machaque, porque, bueno, en aquel instrucción momento... de combate. Instrucción de combate. Y... ¿Tiro? Sí, tiro pero poquito. Poquito. ¿Deporte? Sí, deporte, claro, obvio. Cada mañana, ¿no? Sí. ¿Y qué tal llevas durante tu periodo de instrucción, tu instrucción junto con tu relación profesional con tus compañeros y tus instructores? Pues a ver, cuando yo llegué a aquel cuartel, recuerdo que a mí me chillaban rubia, rubia, entonces cogí, me corté el pelo a los chicos y me lo teñí de moreno para que no me llamaban rubia. De ahí venía lo de la teniente O'Neill. Básicamente. Entonces, con mis compañeros todo bien, con los instructores, tenía sargento en aquel momento, el mío de mi sección, todo bien también, me trataban, o sea, igual que al resto, sabiendo que iba a ir a operaciones especiales y no me trataron de forma diferente ni nada por el estilo. Claro, porque, a ver, tú destacarías, o sea, en deporte, o sea, tú has llegado al MOE y yo te he visto actuar y yo no podía abrir la boca, porque claro, todo lo que te exigía tú lo hacías. Claro. Entonces, ¿qué voy a recriminarte o qué voy a...? Yo, desde luego, yo personalmente como cabo, o sea, yo no tengo una mujer a mi lado, yo tengo un compañero, claro, tengo un guerrero, que es lo que quiero. Entonces, si yo te veo que eres débil, te machaco para hacerte fuerte. Pero no te machaco para tirarte a la calle, sino te machaco para tener a mi lado el soldado que quiero tener. Ahora, hay personas, hay mujeres y hombres que no lo aguantan. Sí, no, obvio. Que no lo aguantan y se pierden. Obvio. Cuando pides en firme tu destino en OES? O sea, ¿tú terminas la instrucción y tú vuelves a pedir destino? No, yo ya lo había pedido, tenía que pasar el curso, o sea, la instrucción de 3 meses, el curso paracaidista, para venirme para acá, para Rabasa. Pero el destino yo ya lo había pedido. Entonces, pasé el curso, o sea, pasé la instrucción, pasé el curso de paracaidismo y me vine para acá.
O sea, antes de venirte al MOE, tú haces el curso paracaidismo en la misma instrucción. Sí. Ah, muy bien. Sí, así fue. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso estaba mucho mejor organizado. Es que, claro, yo cuando llego al MOE, llego destinado de... Pero yo hago el curso de operaciones especiales y luego, en paralelo, hago El paracaidismo. Claro, claro, hago el curso paracaidista, pero claro, tú lo haces todo allí, no el curso de operaciones, pero haces allí ya, vienes ya con el curso paracaidista, que Sí. eso está muy bien. Era eso está muy bien. imprescindible tenerlo. Muy bien. Y aunque sea un poco repetitivo, ¿de dónde surge tu idea de ir a OES? ¿De dónde? Es O sea, ¿qué cúmulo... te dice a ti, quiero ser boina verde? En primer lugar, como te he dicho antes, yo los veía y los admiraba. De hecho, tuve el gran honor de cuando era pequeña, entrenaba en un gimnasio donde había un guerrillero. Y para mí era Dios. Entonces, era yo pequeñita. Te estoy hablando que yo tenía 8 años. 8 años, Sí, madre mía. entonces para mí era Dios. Fuerte, la mirada profunda, ¿no? O sea, siempre dispuesto a cualquier cosa, por pequeña que fuera, ¿no? Esa determinación siempre se me quedó ahí. Luego fui conociendo, cuando hacía culturismo, estuve entrenando, etcétera, conocí a alguno más. Y luego el propio orgullo de yo quiero ir al ejército, pero no puedo ir al ejército normal. No puedes ir a normal. Yo tengo que ir a operaciones especiales. Claro. Y si es o eso o no es nada. Porque el resto no me valía. Tienes una personalidad y un espíritu que tiene que estar destacado. Sí, pienso que eso era lo que me ocurría. Tienes que sentirte destacada. Tienes que ir a la boca al lobo. Tienes que intentar vencer tus miedos. Tal cual, sí. Cualquier prueba, cualquier obstáculo, superarlo. Sí. Me encanta ese tipo de personas, de personalidad, es arrolladora, es invencible. Eso me gusta mucho. Cuando tú pides en firme en tu solicitud de ir a OES, ¿te queda alguna duda dentro de ti? O sea, ¿estás segura de ti misma de que lo vas a conseguir o estás dudando? No, nunca dudé. No has dudado nunca, ¿no? Nunca dudé. Tuve momentos de decir, prefiero morirme a tirar para atrás. A tirar la toalla, ¿no? A tocar la campana, como dice Escudero. Pero tuve momentos duros, pero nunca dudé. O sea, era como, bueno, nunca o lo hago o me muero. Y no había punto. Otra, no había un término medio. Muy bien. Cuando llegas al MOE, ¿en qué unidad estás destinado? O sea, tú superas ya tu curso paracaidista y tu instrucción básica. ¿Y en qué unidad te destinas? Yo había pedido como primera opción el GOE 3. ¿El GOE 3? Y por nota y por todo, el GOE 3 directamente. O sea, vas directamente al GOE 3, que es cuando yo te veo allí por primera vez. ¿Vale? Que aquello es como el talego. Cuando ves a uno llegar que crees que tal, no sé qué, ya empieza la presión, Pero bueno, es impresionante lo que has hecho. Y desde tu punto de vista, nosotros allí en el MOE, en general, el MOE, ¿cómo te recibe? ¿Qué sensación te da de cómo te recibe el MOE cuando llegas allí? Como mujer que está intentando ser boina verde, que va a darlo todo. Yo he tenido, para mí es una ventaja y un don de que realmente me ha importado bastante poco lo que los demás piensen de mí, si no, no hubiera conseguido lo que he conseguido. Pero sí que es cierto que, y sobre todo antes y después de tener el curso, yo a las personas que tenían el curso para mí o sea, era respeto máximo. Sí, entonces, yo intentaba no pasar desapercibida, pero hacer lo que tenía que hacer y no levantar más ampollas de las que ya habían. Por estar allí, al principio yo pienso que era como, vale, es inocuo, ella va, o sea, no dura ni 2 semanas y ya está. De hecho, entró otra chica conmigo, que evidentemente fueron 2 semanas. Entonces,
Claro, eso era la idea que tenía, entonces al principio no estuve mucho más mirada de que, bueno, que era deportista, de que hacía muchas dominadas y poco Esa más. chica que entró contigo, Mm. yo la recuerdo en la piscina y ya la simple prueba de piscina, que era una prueba básica de nadar y tal, ya no daba. Sí, no, Ya no daba. la Yo me chica, acuerdo, hay cosas que todavía me acuerdo y, y yo me recuerdo de muchas cosas como puede ser esto que te comento, de la piscina, porque yo estaba en esas pruebas y ella no, ya la prueba de piscina ya no le salía bien. de las PAU puede ser, ¿no? O algo así. La de natación Sí. ya no daba el crono. A ver, la chica, sin desmerecer a nadie, sencillamente lo intentó y el cuerpo pues no le Es dio. Vamos importante a decir intentarlo, así. es importante. Sí. Pero cada uno tiene un destino. Sí. O sea, eso es infalible. ¿Cuándo comienzas la instrucción básica en OES? ¿Cuándo? O sea, tú Pues llegas al World 3, sí, que es tu unidad, que es destino, y allí pues te empezarán a dar material, sí, al tendrán por principio ahí. hasta que empezamos el curso, en mi caso, gracias a Dios, pasó poco tiempo porque yo recuerdo que entré a lo mejor el 5, o sea, ya llegué, era vacaciones de Navidad y ya empezó enseguida, creo que menos de un mes, el curso básico, el primero, está el básico y el avanzado, pues el básico lo empecé enseguida. Al mes o a los 2 Sí, meses. no, que va antes, o sea, no Antes. llegó al mes, yo Qué creo, bien. Sí, tuve suerte. Muy bien. Sí, Sí, porque si no te tienen por ahí descargando camiones, sí, no, haciendo faenas que no es para lo que ha sido. sí, Y eso, pues la verdad que pesa un poquito, ¿no? desgasta, Pero puede ser. tú tuviste suerte en Tuve ese suerte, sentido sí. y entraste Directamente al curso a la enseguida, al COE, cabo del sí. mes. Perfecto. Cuando comienzas el curso, Sí, ¿con qué comienzas? ¿Con la fase de endurecimiento? sí. La fase de endurecimiento. Que la harías, ¿cómo se llama la parte esta? En agosto. En principio, antes de, bueno, la fase de endurecimiento, empezamos poco a poco, si se puede decir poco a poco, primero alrededor del cuartel, yendo a Fontgalén y agosto. Bueno, O sea, la fase de endurecimiento fue en agosto. Antes de eso estuvimos batallando, que ahí las 2 primeras semanas cayó muchísima gente, ¿no? O sea, fue las mayores bajas. las Creo 2 que primeras fue semanas ya cayó gente, ¿no? muchísima. Sí, sí, Las 2 primeras semanas. entramos Pero 120. ¿habíais salido del cuartel? Sí, salíamos del cuartel Pero al no lado. estabais en la fase de endurecimiento. No. ¿Y ya estaba cayendo la gente? Sí. Sí. Es que eso es ocupar plaza para nada. Ya. Porque claro, tienes que soportar un poquito, por lo menos intentar superar la fase de endurecimiento. Si te das de baja ya antes de comenzar una fase, Sí. has ocupado una plaza de alguien que sí podía haberlo intentado realmente, ¿no? Qué pena. Y entonces tú comienzas la fase de endurecimiento de forma mixta, ¿no? Iniciáis en el acuartelamiento, pues salir a correr, iríais en camiones a pegar tiros a algún lado, bajaréis corriendo del campo de tiro, claro, cosas así, todo con la eso. mochila petada. Con la mochila, pegándote, o sea, con los gritos y... Pegándote gritos, claro, empujones, sin derecho ni a respirar, ni a beber, ni a comer. Que no llevas la brújula, o sea, las pequeñas tonterías que eran para el joderte la vida. Psicológico, ¿no? De Claro. decir, vale, pues perfecto, te tiro agua. Quiero decir, eso, ¿no? O sea, ahí empieza ya, aparte del aspecto de endurecimiento físico, empieza ya a tocarte el tema psicológico. Sí, empiezan a tocarte la mente, porque lo que no nos cabe a ninguno duda es que nuestro mayor poder está ahí, ¿no? Nuestra mente, ¿no? Como boinas verdes. Y entonces, eso es lo que hay que trabajar a fondo también, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan a tocarte la mente. Y ¿cuándo entonces pasas al campo? Quiero decir, ¿ya te mueves a agosto al cabo de cuánto? ¿De 15 días? Sí, al principio fue esas 2 semanas. 2 semanas en campamento. Si no recuerdo, las topográficas fueron antes y luego fue agosto.
Y en el agosto, endurecimiento. y en agosto ahí ya a saco, ¿no? Puteo Claro, a saco. puteo, o sea, puteo. Puteo Claro, a saco, claro, a saco. O claro. sea, los meten en la charca, llena de bichos que se te meten hasta por el culo. Que es que yo daba asco, te meten botes de humo que no podías ni respirar, de todo, te hacen de todo, te pisan allí dentro del agua, sacan la cabeza para intentar respirar y la vuelven a pisar, ¿no? Sí, sí, no, claro. ¿Te acuerdas? Yo me recuerdo, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Eso fue la laguna de Rabasa. En la laguna de Rabasa yo no llegaba, porque yo soy bajita, ¿no? Al final, y claro, y entonces era como, y la gente seguía y yo seguía andando, pero bajo del agua. Y yo seguía andando y decía, bueno, si me muero da igual, pues ya, ¿me entienden? Al menos no he tirado toalla. Y llegaba a lo mejor a los 40, 50 segundos, un cabo, el sargento primero me cogía así, me decía, respira un poco, ¿me entiendes? Y yo con el fusil, o sea, el palo, ¿no? Arriba, el CERME, y que nos daban en aquella época, y nada, y a seguir, ¿no? Y ese tipo de cosas que yo agradecí muchísimo, de todas formas, porque me hicieron... Me encanta lo que cuentas, Blanca. Me encanta porque yo te tengo en gran estima, porque sí, porque eres de las pocas mujeres que han tenido esa capacidad, ese valor, ese gran esfuerzo. Otras mujeres pues hacen otras cosas, pero bueno, ya a mí me toca idolatrarte a ti porque es mi nicho, es mi nicho, ¿no? Yo soy militar y alguien como tú, pues es todo un honor, ¿no? Tenerte aquí hoy contando esto, porque esto que acabas de contar, por ejemplo, como yo te conozco bien y sé de qué eres capaz, sé que, claro, que o te saca el sargento primero para afuera o tú eres capaz de tener ahí un colapso, ¿sabes? Sí, era así. Dándolo todo. Bueno, ¿y qué fase le sigue? ¿Topografía? Creo recordar, aunque por regla general era endurecimiento de topográficas, pero yo... ¿Topografía? No, topográfica fue en Ayora. En Ayora, topográfica es en Ayora. Sí, sí, sí. ¿Y qué me cuentas de la topográfica? Pues frío. Mucho frío Ayora, sí. Claro, o sea, ahí era frío. Lo que era la topográfica no es que fuera tan duro en sí, era más que nada el que seguía siendo un puteo psicológico constante. Total. Esa sensación de presión, de querer meterte miedo. Sin tiempo. Claro, de si no tienes tal y te vuelves corriendo o la caga uno y todos pagan. O sea, ese constante, el perderte por ahí. El perderte con el binomio, ¿no? Y acabar peleado diciendo que ¿sabes? Y no todo porque venga, vamos por allí. Claro. Y al final pegar un brujulazo, madre mía, nos hemos dejado 8 puntos sin hacer, no, llegamos tarde, ya no nos tomamos el caldito, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a dormir 2 horas. Eso siempre, eso era así. Sí, la Ayora, en verdad es duro, Ayora. Sí, Ayora. La topográfica es dura, pero es divertido, Sí. Es divertido porque luego cuando ya te apañas, empiezan a salirte las cosas bien. Sí, y empiezas a decir, ostras, o sea, mi cerebro está funcionando mejor, ¿no? Y nos salen las cosas mejor. Y ya... Tienes que hacer todos los puntos. Claro. Ya te tomas el caldo, descansas. Sí. Bueno, descansas, sí, más o menos. Más o menos. Descansas más. Descansas más, pues porque cuando las cosas van bien, que suele ocurrir que al principio pues todo el mundo va fallando, pero luego a mitad de camino ya empieza la gente a salirle bien las cosas, pero ellos introducen un factor más, que es el puteo, que a lo mejor dice, bueno, pues tengo 4 horas para dormir esta noche, de puta madre, te vas al saco y a las 2 horas ¡nos atacan! ¡Nos atacan! Tal cual. No sé qué, tal, ¿no? Sí. Y eso, y ya pues no duermes. Ya tienes que salir, ¿te acuerdas? Teníamos que salir corriendo a los pozos de tiradores. Claro, a la defensa perimétrica. Claro, y estar ahí, a ver, ¿qué mierda ha pasado, no? O sea, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que yo estaba durmiendo mis 2 horas o mis 3 horas y no he podido, ¿no? Claro, y no has podido. Y a lo mejor estás ahí en el que no te puedes dormir, donde sales corriendo y te metes en un pozo de tirador, a lo mejor has salido hasta descalzo y no te puedes dormir. No te puedes dormir porque a lo mejor llega el cabo instructor, el instructor, el sargento y cuando te despiertas no tienes el fusil. Y si no tienes el fusil... Sí, te cagas. Tal cual. Te cagas. El puño.
está asegurado. Pero es divertidísimo. La verdad es que nosotros nos lo pasamos bien, ¿no? Sí. Y la escalada Escalada sin pega. es una fase tranquila, ¿no? Sí, escalada era la de montaña estival, para mí, ¿no? Montaña estival, sí. Y a mí esa, por ejemplo, fue quizá de las que más me gustaron. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la montaña, me encanta andar, me da igual que fuera mucho peso. Y a mí me gustaba mucho. Escalada, todo eso me gustaba mucho. Entonces, no fue realmente mucho puteo para mí. Esa no la consideré tan grave. A ver, ellos saben, el mando sabe lo que se hace, sabe que la escalada es peligrosa. Es muy peligrosa. Un nudo mal hecho, un braguero mal hecho, un paso semipermanente mal hecho, cualquier cosa puede provocar un accidente. Bueno, de todas formas, esa, no, tú dices escalada la tuvimos en el avanzado nosotros. Todo lo que es más técnico lo tuvimos en el avanzado. Montaña estival, ahí ya toca la nieve, que es esquí. Invernal, sí, ahí también, pero eso fue avanzado. No, escalada ya lo que es escalada, que llegamos a escalar hasta sin libre. Sí. Tienes que aprender a escalar libre, o sea, no te queda otra, porque no siempre vamos con cuerdas y tal. Pero es una fase muy tranquila, en verdad. Eso sí. Aparte porque la gente tiene que subir y mientras sube estamos los demás allí tirados, reventados. Sí, por eso a nosotros esa era el avanzado, es decir, si tú no pasabas el básico era endurecimiento, topográficas, la supervivencia, el trato de prisionero y la prueba de la boina. Y después era el avanzado, que fueran los 6 meses siguientes, que era donde teníamos escalada, así. Exactamente. Tú la prueba de la boina, vamos a ver. Tú la prueba de la boina la haces antes de la supervivencia, ¿no? No. O sea, la prueba de la boina... Tú haces, perdona que te interrumpa, Blanca, tú haces endurecimiento, topografía, escalada, agua. No, eso lo hicimos en el avanzado. ¿Agua no tocas en...? En el básico no. ¿En el curso básico no tocas agua? No, porque a nosotros el curso nos lo dividían en dos. Un poquito sí tocarías. Era en la charca. Sí, claro, en la charca. Sí. Lo de inflarte los pantalones, con el aire y lanzarte. Eso un poquito, cosas básicas. Pero en el avanzado, aún sin estar con el huevo. Claro. Es decir, aún sin estar con el huevo, el avanzado de agua, ahí sí. Sí, tienes razón. Era cañero. Pero en el curso básico, solamente tocamos un poquito la laguna y todo eso. Sí, las cosas básicas. Y piscina también, tocamos piscina porque tienes que saber nadar, o sea, por cojones. Y tienes que saber nadar bien, o sea, no se trata de nadar como nadábamos al principio en la playa, no. Trata de pegar tus 5 o 6 brazadas con la cabeza metida, sacar cabeza, ¿no? ¿Verdad? Como... Nos enseñan como a profesionales, de natación, O sea, que la gente no se piense que... Muy bien. Y tú haces tu prueba de la boina, que son... ¿Cuántos días haces de prueba de la boina? Hicimos supervivencia 11 días, trato de prisionero 36 Supervivencia, horas. hablemos un poco de la supervivencia. ¿Supervivencia qué tal? ¿Comiste mucho? No. ¿Qué comía, Blanca? ¿Qué comía? Espárrago. Espárrago, el cabo primero nos decía, mira, aquí es un espárrago. Y tú, si podías, te agazabas, claro, pero pasaba una lagartija y te echabas a por ella, ¿no? Claro. Conforme pasaban los días, no cogíamos. Comíamos caldo. Hacíais caldo. Claro, hacíamos caldo de hierbas. Sí. Y evidentemente refugio, hacer el horno de pan, el tema de saber hacer el Cherokee. Claro, para ahumar, todo ese tipo de cosas, mucho al río, a mí me tuvieron en el río un montón. El Cherokee para ahumar, porque tú, las piezas por ejemplo, lo que caces, de carne, el conejo, de pollo, de tal, tienes que ahumarla, porque si no se te van las moscas, ¿sabes? No. Aparte, es que se te pudre. Sí. Y lo otro que también fabricamos es la fresquera. Claro. La fresquera para mantener la carne, que no la caguen las moscas. Claro, efectivamente, así se conserva. O las alas que no tienen sal, evidentemente, o la humas. Muy bien. La fresquera, el refugio, el horno de pan, por si acaso... Sí, ¿qué refugio hiciste tú? ¿Qué tipo? Pues nosotros, a ver, a ti te decían apáñatelas, ¿no? Entonces, dentro de la roca
Sí. Estábamos en Elche de la Sierra. En Elche de la Sierra, sí. En Elche de la Sierra. Entonces, dentro de la roca había como una medio cueva y nosotros le hicimos, pues, con ramas y todo esto, pues todo lo que era el frontal, ¿no? Ah, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Dentro de una cueva, muy bien. Entonces, habéis básicamente, triunfado ahí. Sí, estuvo bastante bien. Sí, hacía tanto frío que por las noches... ¿Frío? ¿Os llovió? Sí. Buah, qué putada. Nos cogíamos así unos a otros porque cada vez nos iban quitando más ropa y más cosas cada día que pasaba. En supervivencia, ¿no? En supervivencia. Entonces nos cogíamos así, o sea, yo me cogía que hacía 3, ¿sabes? Y el primero y el último nos teníamos que ir rotando porque era imposible dormir. Pero Blanca, si os quitaban ropa es porque habíais metido la pata en algo, ¿no? No, era porque era como que cada vez lo iban dificultando. más, sí. Lo iban dificultando, Sí. vale. Vale. Era básicamente así. Es que también se estila bastante como castigos. Sí. Pues no habéis hecho a tiempo el Cherokee o no, bueno, tal. O no habéis ahumado bien la carne o tal. Pues te quitan la comida y te quitan a lo mejor, pues ahora te van a quitar las botas. Sí, Hala, no, la bota no. A mí me metieron de mi sargento primero. ¿Puedo decir nombre? No, da igual. Mi sargento primero de instrucción. Sí, mejor. Me metió directamente en el río. Así se quedó ahí. De hecho, sí, o sea, ¿y te acuerdas de eso, eh? Claro que me acuerdo. Claro, ay, eso fue un castigo y claro que me acuerdo, sí, me acuerdo. Estaba fría el agua mucho. Estaba fría, sí. Claro. Qué putada, ¿eh? Sí. Luego estás todo el día mojado y helado. Claro, y si ya hace frío de por sí y está lloviendo o no llueve, pero da igual, tienes frío, tienes hambre, no paras, no te dejan dormir, tienes que hacer extracciones y así, pues. Bueno, y luego... Trato de prisionero. Trato de prisionero, ¿no? Sí. ¿Haces trato de prisionero? Sí. ¿Y qué te pasa en el trato de prisionero? ¿Qué te hacen? Para mí ¿Te pegan? Pero te pegan y a mí me venía bien que me pegaran, porque tenía un frío que te caga. Para mí lo peor quizás fue el trato de prisionero, no por nada, sino porque, bueno, yo sabía en todo momento, eso sí, yo sabía en todo momento que no era real. No era real, ¿no? claro. Ahí tienes que estar, en ese punto. Claro, entonces, pues nada, o sea, que me pegara en la cabeza, o sea, pues que te pegara. La típica hostia. Evidentemente, sí, claro, hostias, o sea, estás así. Yo me acuerdo que yo me quedé así y pensé, digo, bueno, ¿dónde vamos a mear? ¿Nos dejarán mear? Pensé yo en mi inocencia, ¿no? Y entonces fue como, pipi, y me dijeron, ¡boom! Así como diciendo, dije, vale, pipi encima, claro. Y entonces, pues nada, o sea, y ya pues ahí dije, bueno, pues es así. Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Por lo que pasamos. No, yo no sabía nada. Mucha gente, en el curso de operaciones especiales, pipí y popó te lo tienes que hacer encima. En el trato de prisionero, claro. Entonces era ese puteo, esa pegarte, el interrogatorio. Creo que nunca en mi vida, mira que tengo la nariz rota 2 veces. Nunca en la vida me han pegado tal hostia, o yo la recuerdo así, que en el interrogatorio fue la hostia que me estamparon contra la pared y entonces ya fue como, llévatela y ya está, ¿no? Y dije, bueno, ya ha pasado, ¿no? Y ese tipo de pruebas que hacen ahí. Claro. Y eso fue quizá lo más difícil. Y sobre yo creo que se harían una idea ya cuando te pegaron ya dirían, esta tía va a pasar el curso. Seguro. Hecho, ahí el capitán de la COE, después de pasar el trato de prisionero, me dio la mano y me dijo, Toledo, deme la mano. ¿Te acuerdas? Bueno, nos echaron como si fuera vómito, que no era vómito, pero para comer, ¿no? Y te lo echaban en la mano. Sí, yo lo digo muchas veces, digo, a mí me parecía un vómito, pero no vómito. Olía a vómito, me imagino que no sería, no lo sé, me da igual. Pero, y le dije, no, mi capitán, que y me dijo, dame la mano, que has pasado el curso. Y le dije, pero si está la prueba de la boina aún. Y me dijo, Toledo, que me des la mano, que acabas de pasar el curso. Luego me dijeron que era porque había estado en el interrogatorio y lo habías hecho de puta madre. Y al parecer. Muy bien. Pero, y luego la prueba de la boina, que fueron 3 días, desde prácticamente Alcoy, ¿no? Desde hasta el cuartel, pues pasando pruebas, haciendo todo esto, y al final la última topográfica. 2 días. 3. 3 días, la prueba de la boina, ¿no? 3 días. 3 días. Andando desde Alcoy hasta el cuartel al final. Sí. Y pasando pruebas por en medio, ¿no? Pues montar, recuerdo, la MG, desmontar y montar, no, el HK. La HK, la gafa de visión nocturna, cómo conectar. Es que, a ver, cuando llevas 2 días, corriendo, haciendo puntos topográficos,
con muy baja hidratación, con muy baja alimentación. El cerebro no rige igual. Y entonces te ponen de golpe una prueba en la que a lo mejor tienes que escribir algo y luego encender unas gafas de visión nocturna. O sea, tienes la pila, tienes esto, tienes lo otro. Y hay gente que no puede hacerlo. Tienes que entonces, son pruebas que parece que cuando estás normal son sencillas de hacer, pero cuando llevas 2 días a tope, te cuesta. Sí. Entonces, pues sí, durante 3 días superaste todas esas pruebas. Sí, la última era llegar a un punto en topográficas que era por la noche y eso venía acordándome en el coche cuando venía para acá. Fíjate, porque llegué sencillamente y iba así, yo ya me había apartado, tenías que hacerlo tú solo aquella. Y cuando llegué yo vi 2 figuras así y dije, ¿qué más? Me dijeron a mí, y yo Toledo. Y llego y era más sargento primero, que era el de mi grupo, de mi sección, y estaba sin habla. Y le digo, mi sargento primero, ¿dónde están los demás que quiero descansar? Y me dijo, ha sido la primera. ¡Hostia puta! Sí. Y llegué la primera. Y me llevó ahí, se quedó sin hablar. Fue la primera vez que ese hombre pudo darme, es decir, porque a mí me trataba muy mal, luego lo explicó, que era pues para que yo necesitaba eso, ¿no? Todo el que sea boina verde lo sabe antes de que lo diga. Sabe por qué. Pero explícalo. No, básicamente... Porque la gente no lo sabe. No, claro, a ver... Yo lo expliqué al principio, pero... El machacarte, al menos en mi caso, sacaba lo mejor de mí, ¿no? Entonces, igual que tú has dicho, ¿no? El decir, si yo quiero que una persona saque lo mejor, porque si no, no vale. Si no vales, no vales. Claro, entonces, claro. ¿de qué me sirves aquí? Claro. Pero si quiero que saques lo mejor, evidentemente tengo que presionarte hasta que claro, tú saques todo, ¿no? Yo no tengo al lado mía... ahora mismo no tengo al lado mío una mujer. Ustedes verán una mujer, pero yo veo un boina verde. ¿Comprenden? Es muy importante lo que Blanca está narrando. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta que está hablando, lo que ella está contando es que ha superado exactamente las mismas pruebas que sus compañeros. Y además, ha llegado a la primera, en la prueba de la boina. Sí, pero ella ha pasado exactamente las mismas pruebas que sus compañeros para ser boina verde. Las mismas que yo mismo. O sea, ojo a este dato, ¿vale? Que aquí no hay ni trampa, ni cartón, ni hay favoritismo, ni hay nada, ¿vale? Son las mismas pruebas para ella que para nosotros. Sí. Por eso es mi hermana. Es mi hermana de armas. Mira, precisamente es una de las preguntas que te iba a decir. ¿Te exigen desde el primer día no es alcanzar los mismos objetivos y superar las mismas pruebas que el resto de compañeros? Sí. Sí. De hecho, en las PAU, que no son las OE, es la prueba esa que se hacía todos los años, sí. Yo dije, no, a mí sí me miden con el rasero de una mujer, no por nada, sino porque si yo estoy ahí y voy a hacer lo mismo y voy a cobrar lo mismo que mi compañero, sí. Tendré que hacer lo mismo. Claro. O sea, no puede ser de otra forma, no me pueden medir con otro rasero. Sí. Y para mí eso era fundamental. Entonces, a mí me trataban exactamente igual y me exigían lo mismo. Yo me exigía más que los demás. Eso era yo, pero a mí me exigían exactamente igual. Si no, tampoco hubiera tenido sentido, ¿no? Aquí viene una pregunta delicada, Blanca. Bueno, delicada. Para ti pocas cosas hay delicadas. Me refiero a que eres una mujer tirada para adelante, muy para adelante, como los de Alicante. Haciendo un poquito un análisis introspectivo sobre ti misma, sí. Como mujer que supera el curso de OES, donde muchos hombres han fracasado, ¿cómo te hace sentirte? Yo nunca me sentí mejor ni peor que un hombre. Yo solo sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer, que sí que me di cuenta de que había cierta presión porque yo no pasaba el curso, que había cierto de fuera. Mis compañeros poco a poco fueron viéndome exactamente igual. Mis mandos vieron exactamente igual que los demás. Los de fuera a lo mejor les costaba un poquito porque yo entendí que si hay pocos hombres que pasan el curso y lo pasa una mujer, ¿qué van a pensar si hay una mujer de operaciones especiales?
y yo me siento orgulloso, pero hay una mujer, era como, a lo mejor, entonces lo mío no vale tanto. Eso me lo han llegado a decir a mí. Entonces yo tenía que superar un poquito esa presión, pero era como, pues, lo que te he dicho, ¿no? Era como, no es que tenga que estar a la altura de ellos, es que tengo que ser mejor. Porque no pueden verme un fallo. Eso sí Te que es entiendo cierto que estaba. perfectamente. No, O sea, no puede haber un fallo. no querías que cupiese la duda. La duda, ninguna. Ninguna, muy bien. Eso sí que me Muy bien. pasaba. Hiciste muy bien, Blanca, muy bien. Además de fuerte, eres muy inteligente. Después, Blanca, eres destinada a la unidad GOE3, donde yo mismo te conozco. ¿Cómo fue el curso OES avanzado? ¿En qué equipo caes? Empecé, el avanzado era el 33, el de intervención, combate en población. Y ahí es donde el 33 era, ¿no? El 33 el primero, sí. Ahí es donde hice escalada, la fase de nieve, la fase de agua, todas esas fases. Y cuando iba a terminar es cuando ya me pasaron al 34 del Capitán Torres en aquella época. Y tú estabas en el 32, yo estaba en el 34. Capitán Torres, que era Urraca. Claro. Urraca, ¿no? Urraca. Un saludo a la Urraca. Un saludo a Urraca. Además, a mí, que era una persona temida. Influenció mucho en ti, ¿no? Sí, porque dentro de todo a mí me hizo aprender mucho. O sea, muchísimo. Tú haces el avanzado. El avanzado con el 33. Con el 33, ¿no? Y el 33 sería un equipo mixto y tú empiezas el avanzado ahí. Ahí en el avanzado, ¿qué técnicas y tácticas desarrollas? Ahí es donde haces la fase de agua. Claro, ahí empiezo, la primera fase fue la de agua. Sí. Que ahí me lo pasé muy bien. Es decir... Perdón, sí. ¿Cuánto tiempo haces de avanzado? 5 o 6 meses, igual que de básico, 5 o 6 meses, avanzado 5 o 6 meses. O sea, era el año entero. O sea, nos vamos a ver, ahí ya nos vamos a un año de curso de operaciones, ¿no? Entonces, el avanzado, tú ahí haces la fase de agua, ¿no? Sí, la fase de agua. La fase de agua, que ahí te hincharías a aletear, por ejemplo. Sí. Claro. En la fase de agua, pues tocábamos todo lo que eran las, o sea, remo, claro. Las bogar, con semirrígidas, con todo. Con zodias, recogida de nadadores, en semirrígida, en zodia, reconocimiento de playas, todo eso, y puteo. Puteo, claro. La supervivencia. PRS, eso ya fue en el 30, estando ya en el equipo. Ah, eso ya estando fue. Ya en el equipo, porque básicamente las 2 semanas de fase de agua seguía siendo puteo, con instrucción avanzada, es decir, con aprender todo lo que era, conllevaba todo lo material del agua, muchísimo aleteo, el venir desde Punta Prima a Torre... Aleteando. Eso es, aleteando por la noche, que se quedaron muchos compañeros y yo los iba arrastrando, ¿sabes? Sí, claro, porque se quedaban... Se le daban rampas y entonces decían, ven, que te llevo, sube, que te llevo, ¿sabes? Qué guay. Y así, claro, porque fuimos, si no recuerdo mal, fuimos bogando con la IBS y volvimos, o sea, llegó un momento donde dijeron, ¿al agua? Sí, al agua y a aletear toda la noche. Y os tiraban, al día siguiente por la mañana os tiraban algo, una Coca-Cola o algo para 2 o 3, o os tiraban algún chocolate o algo. Cuando llegamos, eso fue quizá lo más difícil de agua, cuando llegamos de aletear, después de bogar y aletear todo el llegamos ya prácticamente, o sea, yo vi amanecer, llegamos a Cabo Roig. Cabo Roig, sí. En Cabo Roig ya pensábamos que estaba ya todo hecho. Y, a la costa, seguro. Sí, entonces, claro, nos hicieron coger las embarcaciones, ¿no? Y subir y bajar y tal. Cuando ya pensabas que estaba todo hecho, ahí fue cuando recuerdo que yo miré la cuesta hasta la pequeña cuartel, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a llegar? Pero, ¿sabes? O sea, y estaba todo el mundo tirado y así era como ya está, ¿no? Y tú con el esfuerzo que habías hecho. Sí, y de repente me llegó mi sargento primero y me dijo, Toledo, Balaguer no se puede mover, porque Balaguer era uno de los que yo había arrastrado, o sea, un compañero, y no se puede levantar.
¿lo vas a dejar ahí? Súbelo a la cuesta. Yo no podía con mi alma. Súbelo, ¿vas a dejarlo? Y dije, me cago. Y entonces me lo subí. Y no sé, pues capaz Madre que tardé mía. 40 minutos en subir esa cuesta con Balaguer, que me iba diciendo, perdona, Toledo. Y yo, no te preocupes. Pero qué mal que estaba, ¿no? Sí, le había dado. Entonces, el tema fue ese, ¿no? Y todas esas cosas a mí me hicieron muchísimo más grande, porque ahí Claro. fue donde yo entendí que mi cuerpo seguía mi mente. Y si mi mente decía que yo iba a subir, subía. Claro. Entonces, la fase de agua fue muy, muy grande para mí por eso. Claro, muy bien. Las fases de agua siempre... El agua es muy dura, la verdad. Sí, es lo más duro. Y siempre nos hace superar varias metas, tanto físicas como en nuestra mente, ¿no? Y tiro y explosivos, ¿dónde lo hiciste? Tiro y explosivos en agosto, si no En recuerdo agosto. mal. En agosto, Creo pero que en fue la en COE de agosto. instrucción o en el avanzado. En el avanzado sería, ¿no? Me pillas, ¿eh? No, tiro y explosivos fue en la construcción. En la COE de Fue instrucción. en el básico, Sí, sí. Fue sí. quizá de lo último antes de lo difícil. Y en el avanzado ya empezaste a utilizar, por ejemplo, a lo mejor porque tú utilizarías el HKG36 Sí. en la codestrucción y en el avanzado ya empezarías a utilizar el KV, ¿no? Claro, el KV que llevaba un visor de 3 aumentos, ¿no? Sí, y cortito. Cortito, ¿sabes? de cañón Sí. corto. Sí, ahí utilicé el MP5 en el avanzado, ya fue, al principio MP5, llevaba, claro, la llama. Y la llevaba la llama y el GT36. KV. En el principio yo tenía un G36E, o sea, el normal. G36 es el normal. En el avanzado ya me cambiaron a un KV, si no recuerdo mal. Ya empecé a utilizar, tenía una llama y tenía un HK USP de pistola. Y el MP5, ahí fue donde... o sea, en el avanzado... Sí. Perdona, Blanca. Sí. En el avanzado ya empiezas a utilizar la HK USP, la pistola, sí. ¿Vale? ¿Y supresores? ¿Utilización de supresores? En el equipo. Ah, ya en el equipo. O sea, en el avanzado no tocas supresores. Y utilizas HK-G36, HK-KV, pistola llama, USP, HK. Sí. ¿Cuánta? La llama tenía 17 tiros, me parece. 14, 15, sí. 17. Sí, era de 15. Pero la USP tenía 20 y tantos. 20. A ver, entraba en el cargador 20, 22, ¿puede ser? Sí, 22, muy bien. Creo recordar. 22 cartuchos tenía, un pedazo de pistola, ¿eh? Sí, de semiautomática, sí. A mí lo que más me... De hecho, a mí me querían para tiradores porque se me da bastante bien el tiro, que es muy importante, el tiro con pistola, claro, sí. Para tiradores. Pero yo no quise estar en tiradores. ¿Por qué? Porque la sargento primero Ruiz, que era la otra mujer que... Bueno, sí. Sencillamente yo había oído, en tiradores no es un equipo real. No es un equipo operativo de verdad, están tranquilos. Y yo dije, ay, no voy. ¿Te pasó? A mí me pasó algo parecido. Me pasó que... para personas como nosotros es un equipo bastante tranquilo. Tranquilo. Ahora, tú hubieses sido muy buena porque tienes que hacer muchos cálculos, tu mente también tiene que ser muy rápida, deduciendo cosas. Sí, sí. Y hubiese sido muy buena tiradora. Pero, a ver, yo necesitaba el equipo que tú elegiste, ese equipo... para ti, para tu forma, porque es una tía dura, ¿no? Una tía para adelante. Ese equipo necesita mentes así, porque el agua es muy dura. Sí. Tú te fuiste al equipo de agua, ¿no? En realidad no lo elegí. Había una preparatoria. ¿No lo elegiste tú? No. Yo estaba... claro, es verdad que no. Tú sales del avanzado sí. Y te destina, el comandante te destina a un equipo, ¿no? Sí, y me destinó al 34 con Urraca. Con Urraca. Y a mí al 34, de hecho, porque de la primera COE entramos 120, el primer curso lo pasamos creo que 33, y luego al GOE 3 entramos 2, Vázquez y yo. Y al GOE 4, 5 y al GOE 19, pues 4, los 5 que fueran, igual. Sí. Entonces al final
Esos fueron los que al final creo que La fuimos selección 13, sí. de la coinstrucción. Cuando yo termino, me destinan porque nos íbamos al Líbano y había que hacer un periodo de preparatoria de 6 meses, no recuerdo, algo así. Sí, para el Líbano. Claro, y nos metieron a unos, siguieron a Vázquez en el 32 contigo, ¿no? O sea, bueno, en el 32. ¿A Vázquez lo metieron conmigo? ¿No? No me acuerdo. Sí, Ah, sí, Vázquez, el goniómetro. El Goni, sí. El goniómetro. Claro, lo metieron contigo. El 33 se quedó con los que estaban porque no se iba de misión y a mí me metieron en el 34, que ya un equipo formado de agua. Ahí se acabó el puteo. El puteo instructivo, ahí se acabaría, ¿no? Claro, o sea, el equipo 34, o sea, era durillo en todo, pero sí, se acabó lo que es el puteo. Sí, la disciplina sí, está claro que otra cosa. a Urraca le gustaba claro, la disciplina claro. férrea. Y aquí no hay horarios y aquí se da todo cada minuto. Claro. Está claro. Sí, que conmigo iba, por eso digo que yo le tengo muchísimo aprecio por un montón de cosas y no tengo otras palabras para él. Entonces, cuando tú ya tienes el huevo, ya es otra cosa. Te das cuenta de que, ostras, no hay nadie jodiéndome la vida. Sí, ni insultándome, ni pegándome, ni haciéndome, ni ridiculizándome delante de todo el mundo, ni todas esas cosas. Pero tú ya sabes que realmente tienes que dar todo lo que puedas. O sea, claro. ya lo sabes, ya lo tienes interiorizado. Tú ya te estás especializando. Claro. O sea, ya te das cuenta lo que eres, lo notas, lo vives, lo sientes y ya eres, cuando tú sales de la COE de instrucción, eres el diamante en bruto. Y cuando llegas al equipo ya operativo, ¿no? Que es lo que quieres decir tú, al equipo ya operativo, tu destino real, ahí te das cuenta que te estás puliendo ese diamante. O sea, ya te estás profesionalizando ya para ser el mejor soldado para tu patria. Eso. En esa unidad, ¿no? Tal cual. Sí. Eso es. Así es. Y bueno, ese equipo, ¿su especialidad cuál es? Mi equipo era el 34, que era combate en agua. Combate en aguas abiertas. En todo tipo de agua. En todo tipo de aguas. O sea, al final eran... Golpes a presas, remontar ríos, claro, descenderlos. Claro, bajamos el Sella, es decir, todas las maniobras que hicimos, pues fue, o sea, el descenso del Sella con kayak, tomas de playa, o sea, entradas, reconocimientos PRs de playas, entradas, salidas. No sé si recuerdas Berria, la playa de Berria, que no conseguimos ni el 32 ni el 34 entrar aquel día y yo veía las IBS y las de seguridad así. No sé si yo sí, creo que es, pero ese día estuvimos en el agua horas, ¿no? Sí, claro, que horas. O sea, yo era capaz de abrirle en canal a mi capitán y beberme su sangre. Sí. Yo se lo decía a mi capitán, me voy a beber su sangre. O sea, vamos para la playa. Ese día fue mítico, porque no conseguimos ninguno de los dos equipos entrar y era como, a ver, y que no. Me acuerdo de eso, y me acuerdo además para mi vida militar uno de los días más duros en agua. Psicológicos, ¿no? Porque yo ese día pasé mucha sed. ¿Sí? ¡Fua! Pasé una sed tremenda, pues, no sé. Y bueno, pero por otro lado también recuerdo que pasamos mucho tiempo en el agua y lo que nos salvaba eran nuestras mochilas que estaban de puta madre estanquizadas. Sí. Y flotaban. Claro. De lujo. Sí. Éramos auténticos boinas verdes. ¿Y tú has buceado en tu equipo? Claro. ¿Has buceado? Claro. ¿Qué tipo de...? ¿Con circuito cerrado? ¿Con circuito abierto? Con circuito abierto. El circuito cerrado era para los que tenían el curso de buceo. ¿Puedes explicar para la gente qué es el circuito cerrado? Pues que el circuito no va saliendo, o sea, para nosotros es importante que, por ejemplo, si tenemos que hacer una misión no pueden ir saliendo burbujas, ¿no? Claro. Entonces, el circuito cerrado es básicamente un circuito que se cierra porque el oxígeno va recirculando en todo el circuito con tus propios pulmones, sale y vuelve. Entonces, no es como el civil o el de recreo, en el que tú vas cogiendo oxígeno y vas saliendo fuera y vas cogiendo, pero vas saliendo fuera. Claro. Entonces, tácticamente, básicamente es
sea necesario que a lo mejor no vayan saliendo burbujas porque se ven, ¿no? Claro, es mucho más discreto y mucho más operativo el circuito cerrado, que imagino que sería el que más usaríais, ¿no? Como el circuito cerrado, a ver, yo lo usé, pero básicamente el circuito cerrado o sea, era para las personas que tenían el curso de buceo, porque el curso de buceo era cuando tú ya estabas en el equipo de agua, cada tanto te enviaban a hacer el curso de buceo. A mí me fueron a presentar, evidentemente, el tema es que yo tenía o sea, no me dejaron hacerlo porque los paranasales, o sea, todo esto yo lo tenía ocupado. De hecho, luego, en otra fase de agua, a mí me reventó el oído de hacer buceo. Tuve un barotrauma de segundo grado, precisamente porque todo esto yo lo tengo ¿Del boxeo? Me imagino, o sea, de la vida. Sí, o sea, todo esto lo tenía obstruido. Claro. Entonces, de hecho, vamos, que hemos estado en 22, 40 metros y a mí el oído me reventó el 7. O sea, estábamos haciendo una tontería y... Para que veas, ¿eh? Dije, ahora, ¿sabes? Sí, adiós. Y, por ejemplo, por dar un detalle, yo recuerdo con el KV, ni que hablar con el G36, porque ese yo creo que peta antes, como cuando tú sales del agua, cuando vas a coger una playa y tienes un contacto, ya, de entrada, tienes un contacto, tú sales del agua y directamente disparas con el fusil o cómo. Para que se entere la gente, porque es que la gente se cree que sales del agua ya y dispara directamente. De hecho, hay una anécdota que es que en una de esas creo que todo el equipo básico que éramos, nos cargamos todos los cañones. Los cañones, os cargaste claro, los cañones. Claro. Directamente disparaste. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque, o sea, las órdenes eran esas y evidentemente, pues, o sea, todos los cañones se reventaron. Entonces, no se hace eso. Claro, no se hace eso. Para que lo sepa la gente. Claro, una K-47. ¿Tú cómo lo hacías correctamente? ¿Correctamente cómo se hace cuando sales del agua? A ver, nosotros cuando teníamos contacto y fuego, o sea, lo que es fuego real, básicamente lo que aprendimos directamente, o sea, era desde aquí, ¿no? Y una vez, o sea, claro, vacías el cañón. Vacías el cañón, entonces ya fuego. Abres fuego, claro, con el cañón vacío, porque si no, al salir el proyectil por el cañón, eso genera una onda y deforma el cañón, en verdad. Entonces, el primer tiro no va a ningún lado. Y el segundo empieza a hacer parábolas, ¿verdad? Claro. Y nunca das. Y no da, nunca das. Ni en esa ni en ninguno. Porque exactamente. De hecho, los cañones de cualquier HK creo que tienen un límite de vida de unos 7.000 disparos, 12.000 disparos. No sé si esto lo sabe la gente, pero es muy importante saberlo, porque al cabo de 12.000 disparos, las balas hacen el mismo efecto que cuando se joden con sacándolos del agua, ¿no? Qué interesante, Blanca? Las cosas que se aprenden en el ejército. ¿Y cuánto tiempo, antes de irte al Líbano, qué periodo de tiempo pasas instruyéndote en ese equipo? En el equipo estuvimos 6 meses porque, o sea, yo estuve 6 meses. ¿Con Urraca? Con Urraca porque realmente era el tiempo de la preparatoria para irnos. Entonces era, o sea, pasar de, vale, perfecto, acabo de aterrizar en un equipo, ya tengo el huevo, ya soy de operaciones especiales, a te vas a ir de misión, empieza a machacarte, ¿no? Entonces, pues las maniobras eran muy divertidas, es decir, las maniobras de contacto en agosto, por ejemplo, yo qué sé, habían barriles de munición que desaparecían porque íbamos con los Bantas y uno estaba arriba con la Brownie, el otro estaba, ¿no? Eso es el periodo de instrucción para irte. Sí. Para irte a Líbano. Claro, a Líbano, que nos fuimos juntos. Sí, nos fuimos juntos. Estuvimos juntos en Líbano. Ahora vamos a contar algunas cosillas de lo que pasamos allí, Blanco y yo. Y bueno, y entonces la instrucción, es que yo ya no me acuerdo cuánto me duró la instrucción. Yo me acuerdo que la instrucción hicimos de todo antes de irnos. Claro. Sobre todo tuvimos también mucha instrucción de inteligencia, ¿te acuerdas? Sí. Inteligencia y contrainteligencia. Claro. Y de desenvolvernos vestidos de civil por ahí, en la calle, con un arma también.
Claro, evidentemente. La inteligencia y contrainteligencia al principio, ¿no? Era como medio divertido. Cuando era aquí, o sea, quiero decir, era como, bueno, a ver, y hacíamos caso, es decir, te ibas y decías, a ver si te seguían, si no te seguían, cuántos enchufes hay aquí, si hay cámaras, si no hay cámaras, ¿no? Todo ese tipo de cosas era lo que aprendimos un poco al principio, al menos yo. Luego, es que ahí en misión a mí me llegaron a meter con la policía militar polaca yo sola, recuerdo, yo hice una misión yo sola con Claro, ellos, pues, para meterme pareces polaca. en un hospital. Era polaca, está pasada por polaca. Polaca, sí. En un hospital, recuerdo que había, o sea, cositas así de inteligencia, entonces también era necesario. Sí, ¿no? ahora vamos a ir al tema del Sí. Líbano. El Líbano, ¿cómo nos vamos al Líbano, Blanca? Nos vamos en avión. En ¿no? avión. Vamos en avión. En un avión civil. Sí, en un avión civil nos vamos. Nos vamos. Y llevábamos un montón de material, ¿no? Dos o tres mochilas llevábamos, ¿no? Sí, claro. No, pero las mochilas las cargamos en containers, sí, ¿no? Las mochilas se fueron de Madrid, sí, o sea, eso fue por un lado y nosotros fuimos por otro. Y cuando llegamos allí, desembarcamos del avión, yo me acuerdo que nos pegó como una ola de calor. De calor. ¿Te acuerdas? Sí, llegamos, bueno, fue en marzo al principio, pero aún así, o sea, ya aún recuerdo de salir de donde dormíamos, ¿no? De las naves estas, ¿sabes? Y hacer así, como si fuera Mordor, ¿no? El cuartel ese. Ay, no me recuerdo. La operación es Libre Hidalgo, ¿no? Sí, Libre Hidalgo. Y estábamos en Marjayún. Marjayún. El cuartel no me acuerdo cómo se llama. Pero era un pedazo de cuartel al estilo norteamericano. Sí, al estilo norteamericano, pero sin americano. Pero sin americano. Sí. Habían chinos. Habían chinos. Y chinas. El Medevac. En chinos, chinas. Había. Malayos, polacos. Sí. Sobre todo. Habían autóctonos del lugar que trabajaban en la lavandería y tal. ¿Te acuerdas que nos teníamos que cambiar de uniformes, de parches, que cambiábamos matrículas de vehículos, ¿no? Sí, me acuerdo que pues salía, venga, va, Teniente Rodríguez. No, de caballería. De caballería. Claro, y cambiábamos. Teniente Rodríguez, llegaban los malayos, que eran los que estaban de base de seguridad. Rodríguez, a sus órdenes. Y nos hacíamos pasar por gente de otras unidades, sí. Sí. Pero todo eso era porque dentro de la base teníamos gente que trabajaba de informadores. Sí. Allí que teníamos, yo recuerdo que teníamos Al-Fatah, Hezbollah, que eran las fuerzas irregulares, ¿no? Por así decirlo. Yo a Hezbollah no llegué a verlo del todo como un grupo terrorista, porque en ese momento tampoco actuaban como un grupo. Y nosotros, si no recuerdo mal, estábamos tan inmersos en Hezbollah, estábamos tan introducidos en ellos. El tema allí fue básicamente, nosotros íbamos así y era Hezbollah, ¿no? O sea, lo que veníamos instruidos de. Claro. Es decir, nuestro foco era ese, era los búnkeres, los puntos de reunión, o sea, las cuevas que tenían. Claro, porque los puntos de aprovisionamiento de armas eran de Hezbollah o de Al-Fatah. Hezbollah, tú acuérdate que sí. Al-Fatah eran los de la bandera verde. Sí, no. Y letras negras. Sí, no. Y Hezbollah. El tema es, a ver, en principio eran Hezbollah, o que yo supiera, o que nosotros tuviéramos entendimiento. Para nosotros, al menos las misiones que yo hacía, todos eran Hezbollah. Sí, la verdad que la población entera era Hezbollah. Eran, bueno, los suníes más o menos, los chiitas, incluso los niños te iban lanzando piedras. Sí, ¿no? Se iban lanzando de todo. Sí, y ese, claro. Hierros, piedras, todo lo que pudiesen. Claro. Y luego había gente por ahí que no sabías qué eran, pero eran, pues eso, que tuvimos alguna anécdota así. Y en realidad es que no es que fueran inhóspitos, es que al final, pues era como, bueno, hay gente en mi país que está aquí y eran armados, o sea, había gente armada. Claro, que eran armados. Yo me gustaría lo hemos estado comentando antes, me gustaría que me contaras la misión esta tan buena que tuvisteis, Rodri, tú, pero desde el minuto 1, o sea, vosotros salís de la base ya con la misión preparada, ¿no? Sí,
la misión, esta misión era que había tráfico, o se sospechaba evidentemente, se sospechaba no, o sea, se sabe, que había tráfico desde los valles que venían de Siria hacia el Líbano, ¿no? De armamento, se sospechaba. Armamento, explosivos. Claro, entonces nosotros estábamos ahí pues para interceptarlo, es decir, en primer lugar reconocerlo y segundo interceptarlo. Entonces se sabía por las fuentes que más o menos cuándo y pues nos prepararon esa misión. Eso era caótico porque eran unos días, de hecho, la infiltración éramos yo y mi binomio, ¿no? O sea, cada uno estaba en un, todo lo que era de los equipos, cada uno estaban en unos puntos. En un punto, sí. Claro. En un observatorio. Pero los donde supuestamente iban, estábamos mi binomio Rommel y yo. Entonces, el primer día, la infiltración, pues bueno, vale, perfecto, tal, y estábamos allí y o sea, es que era imposible ver, oír de todo el viento que hacía, del tempestad, o sea, la tempestad que había, o sea, había muchísimo viento, y era como... Pero, Rommel, ¿qué estaba? El observatorio vuestro estaba en altura. En altura. Claro, estábamos en altura. Claro. Para ver el movimiento de lo que era el valle, ¿no? De la vaguada. En mucha altura estabais. En bastante altura. Sí. Si no, o sea, esto que no veas. Yo decía, pero si aquí no, ¿cómo vamos a ver algo? ¿Cómo vamos a...? Y nada, bueno. ¿Qué material llevabais para ver? Gafas de visión nocturna, básicamente. O sea, llevábamos monóculo y... ¿Y cámara térmica? Cámara térmica, no. Nosotros no, ahí no. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que eso lo llevaba Urraca. Urraca, sí. Yo, o sea, mi binomio... O sea, el mismo objetivo lo teníais varios equipos, ¿no? Estabais desplegados. Claro, varios o sea, equipos. eran o sea, a lo largo de lo que era el recorrido, a ver por dónde iban, por dónde enfocaban, quién lo veía primero, ¿no? Entonces, el primer día, extracción. Segundo día, de hecho, la operación se llamó Dog Killer, porque vinieron perros de estos salvajes que habían allí detrás. Como siempre. Entonces, claro, llegó, subimos, ¿sabes? Y nada, entonces mi binomio, o sea, a mí empezaron a morderme, claro. Como a mí me pasó lo mismo. Evidentemente. Entonces, Rommel, nada, o sea, fue con el sacó el supresor y pim pam. Claro, y entonces se llamó la Operación Dog Killer gracias a esa anécdota. Seguimos subiendo, ya nos pusimos y fue en el tercer día, si no recuerdo mal, o sea, haciendo lo mismo, que realmente ya están aquí, vamos, nos aseguramos, etcétera, etcétera, y empieza el dispositivo. Y dentro del dispositivo, el dispositivo acaba, evidentemente, pues... cogiendo a esta gente que venían con las mulas. Los detuvisteis, ¿no? Claro, con las mulas, etcétera, etcétera. Llevaban en las mulas y iban cargados, ¿no? Eso, atravesaban todas las montañas con las mulas. Con las mulas. Claro, y muy evidentemente... Por las noches. No había así. Por la noche. Sí. Claro. No hubo resistencia, o sea, no... Claro, normal. Que a mí también me pasó lo de los perros. A mí también me llegaron a atrapar. Y era normal porque ellos son muy inteligentes. Ellos lanzan sus bandas de perros porque los perros enseguida saben que estás ahí. Ya puedes ahumar la ropa y todo lo que queramos, pero nos detectan, ¿no? Es difícil no ser detectado por los perros. Pasó en Irak, pasó en Afganistán, pasó en todos lados. Llegaba el pastor y ¿quién pillaba a los guerrilleros? Pues el perro del pastor. ¿Vale? Sí, entonces es normal, ellos utilizaban... Y yo ahora te voy a hacer una pregunta dedicada. ¿Tú te acuerdas cómo pasaste tú? ¿Te acuerdas que tuvimos un atentado fuerte? ¿Te acuerdas? ¿Cómo pasaste tú ese atentado, Blanca? No sé bien si estuviste... Nosotros estuvimos, mi equipo, junto con los Paracas, las unidades de los Paracas, los pelotones de los Paracas enseguida se personaron allí, pero nosotros también estuvimos en el primer aro de seguridad de los restos y de los cuerpos de nuestros hermanos de armas paracaidistas asesinados en un cruel atentado, ¿no?
que al final pusieron una cabeza de turco por ahí y tal. ¿Y tú dónde estuviste? Nosotros estuvimos en el segundo anillo. En el segundo anillo. Sí, para todo el tema de la ambulancia, que tenía que recoger todos los cadáveres. Vale, vosotros estuvisteis custodiando los cadáveres de ellos. Claro, en el segundo anillo. O sea, el segundo anillo. Claro. A mí, yo aquí lo recuerdo, fue 24 de junio de 2007. 24 de junio, si no recuerdo mal, porque además era hoguera. O sea, hace... Sí. Y recuerdo que estábamos en la base, para variar. O sea, quiero decir que normalmente estábamos siempre fuera, pero como íbamos a irnos reemplazados dentro de poco, estábamos en la base. Nos llevaron a todos a la base. Fue un gran error. Sí. Y entonces recuerdo uno de los sargentos me dijo: te van a necesitar, vete corriendo a tu unidad, te van a necesitar. Y me fui corriendo por la orden, y conforme empecé a notar que todo el mundo empezó a se movía algo. Claro, cogía el primero huyo, nos fuimos tal, y bueno, y todo esto, ha pasado esto, y nos fuimos, nos armamos y para allá, ¿no? A hacer la seguridad, ¿no? La seguridad. Anillo, sí, era muy importante asegurar la protección de los cadáveres de nuestros hermanos de armas, porque, claro, se podían manipular pruebas, ¿no? Se podían manipular pruebas y había que proteger. Eso fue muy, muy duro. Yo vi cómo algún compañero nuestro, Boina Verde, se derrumbaba al ver los cadáveres. Para mí eso siempre fue algo que es inherente a nuestra profesión en ese momento. La mía era inherente, evidentemente no deja de ser claro que es duro, pero muy duro. No hay más, fue muy duro, muy duro. Yo les mando un abrazo y muy fuerte a las familias. A toda la familia. Allí perdimos, para el que no lo sepa, perdimos compañeros, se han seguido perdiendo, como se han perdido en Irak, se han perdido en Afganistán. El soldado español muere en el extranjero, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo, no estamos repartiendo bocadillos, estamos muriendo, ¿vale? Y luego también estuviste vino el ministro de Defensa, ¿no? Sí, Alonso fue, ¿no? Él se llamaba, era el que estaba en aquella época, era Alonso. Vino el ministro de Defensa, yo le hice anillo de seguridad al ministro de Defensa español, de España, sí, y a Ban Ki-moon, era el... Sí, el de la ONU. Presidente de Naciones Unidas, o sea, el jefe de Naciones Unidas. El de la ONU Ban Ki-moon también. Sí, que fue precisamente por eso que nos replegaron a todos, porque venía él y se le montó allí una escolta, estaban todos los equipos de operaciones especiales españoles y italianos. Italianos, sí. Allí. O sea, teníamos los francotiradores desplegados por ahí, dos o tres días. Todo por una sola persona. Y nos mataron 8. 8, ¿no? Bueno. 6, 7. 6 y el séptimo salió bastante. Salió despedido. Sí, yo me emociono porque, claro, cuando uno recuerda el escenario, ¿no? Piezas del BMR así, piezas, o sea, no voy a dar más detalles porque puede que las familias estén viendo esto, pero es duro, ¿no? Para mí, ya soy mayor, recordar todo eso. He pasado por muchas, pero me sigo emocionando, ¿no? Pero yo te recuerdo a ti bajándote del BMR antes de que se bajara el ministro de Defensa. Y yo te veía y digo, mira, ahí está Blanca. ¿Sabes? ¿No? Con tu KV ahí, todo tuneado. Sí, además ahí íbamos a tope, yo iba a lanzar, dentro del KV llevaba a lanzar granadas, el de visión nocturna, sí. el endpoint, creo recordar, al lado. Sí, todo porque, a ver, el atentado fue cuando yo llegué allí era de noche. O no, fue por la mañana, pero
se nos hizo de noche Claro, allí. sí, O sea, sí, fue por la mañana en es el que Kiam yo y estuve ahí hasta claro, el día siguiente, no sé, yo perdí la noción. Si es que fue una barbaridad. O sea, que luego estuvimos 2 días intentando recopilar pruebas, buscando una furgoneta blanca. Sí, sí, yo con mi equipo, nosotros estuvimos buscando durante 2 días, detuvimos gente. a nosotros nos derivaron a unos puntos para ver, o sea, pues para ver, para que de hecho fue en plan, estamos aquí, creo que estamos bastante vendidos, Sí. ¿sabes? Y lo pasamos tibio en algún momento Yo me en la acuerdo, estación. es que me acuerdo que no teníamos inhibidores. No, claro, No teníamos claro. inhibidores. No había inhibidores, para nada. Lo No sigue, teníamos no, repuestos para los vehículos. claro, ¿Te acuerdas? sí. Sí, no, aquello era el empezar. Porque nosotros en realidad fuimos. ¿Qué Nosotros éramos el reemplazo? segundo El reemplazo. segundo reemplazo. Claro, fue el El primer empezar de aquello. reemplazo fue el GOE 19 y el segundo reemplazo fue el GOE 3. Fuimos nosotros, Sí, claro. pero no había de nada. Mm. Ni inhibidores, ni recambios. No habían frenos para los vehículos y teníamos que descender montañas que íbamos frenando con el freno motor. Un poco desastre, pero gracias a nuestro profesionalismo y nuestros riñones, ¿no? Siempre los españoles siempre sacamos para adelante el trabajo, ¿no? Y después, una cosa que te quería preguntar también, Blanca. ¿Qué tal las misiones a, cómo se llama la capital del Líbano? Que ya no me acuerdo. La capital es Beirut. Beirut. Pero íbamos a Nakura, que era el headquarters. ¿Tuvisteis problemas? ¿No tuvisteis problemas en Beirut vosotros? Yo lo que tuve fue, nosotros tuvimos que fuimos a Beirut, en Beirut, espérate. Yo recuerdo una vez que nos seguían y eso no era inteligencia, eso era otro tipo de inteligencia, vamos a decir. Misión de inteligencia, ¿no? Y tener Sí. que te apartes, ¿no? En medio de todo, o sea, todos civiles, acuérdate que el Líbano era lujo. ¿Cuántos vehículos ibais? ¿Qué ibais? ¿Todo el equipo? Ahí estuvimos yendo con los GR, o sea, con el GR, el americano, blindados, que iba a Urra, y Sí. así, hicimos algún... ¿Pero ibais el equipo entero? ¿12 tíos? ¿14? Sí, no, el equipo entero. El equipo entero. Sí, íbamos el equipo entero y hicimos alguna estación, pues no recuerdo si fue un banquero, VIPs. O sea, Sí. No demos detalles tantos. Sí. Pero bueno, ibais todo el equipo y no teníais ningún apoyo logístico ni nada. Ibais solo por el mundo. Claro, eran como siempre. Las 2 GRs y luego, como siempre. Y de luego verdad. los vehículos más ligeros detrás y delante, si no recuerdo, o 2 detrás era el dispositivo. Y cositas así. O sea, de esas misiones hicisteis unas cuantas. Sí. De esas misiones hicisteis unas cuantas. De ir a Beirut, volver, misiones de protección. De protección, sí. O sea que... De protección y... Te lo has pasado bomba. Sí, me lo pasé bomba. Sí, no, a ver, para mí fue... Evidentemente el atentado no es algo que podamos decir que es divertido ni nada por el estilo. No, el atentado indudablemente se podía haber evitado, yo en mi opinión. Me duele mucho porque en verdad se podía haber evitado. En mi más humilde opinión. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber dejado a los equipos de operaciones especiales desplegados. Lo que pasa es que querían aparentar detrás del jefe de Naciones Unidas, claro, delante del jefe de Naciones Unidas, y querían aparentar, pero ellos tenían que haber dejado a los equipos de operaciones desplegados, que así es como se hubiese mantenido en la seguridad total. Para al final, todos. El tema de operaciones especiales dentro de la ONU, mi opinión, humilde opinión, como tú dices, pues también deja el podemos y no podemos, porque es misión de paz. Entonces, el misión de paz, pero... Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, el tema fue ese, para mí también se podía ver. Pero bueno, es lo que hay y desgraciadamente es así. ¿Ya te has licenciado? Me licencié, sí, me licencié. Y desde que te licenciaste, has escrito
¿Un libro, dos? ¿Has escrito un libro? No, escribí un libro ya cuando volví a España, ¿Sí? ya me instalé y tuve a mi hija, escribí un libro. Escribí un libro que reúne un poquito todo de mi vida y fue como, bueno, voy a tratar de hacer algo, ¿no? Enfocándolo, pues como yo también fui muy de deporte, nutrición y todo eso, pues... Es inspiracional. Sí, es una parte de mi historia, ¿no? Por decirlo así un poquito. La otra parte ya es nutrición a nivel físico, la mental, que para mí es quizá la más, o sea, muy importante. Es una cosa muy práctica, o sea, mi libro es muy práctico. Y luego un poco espiritual, ¿no? O sea, dentro de lo que yo entiendo, que el ser humano al final no deja de ser un todo, y pues para poder mejorar un poquito. O sea, Pues, a mí me ayudó ese tipo de cosas y yo lo plasmé en eso. Es muy importante, los libros son muy importantes, Blanca, para la gente. Nosotros los escribimos, pero es muy importante para la gente porque tú transmites ahí tu ser. Porque cuando escribimos estamos concentrados, ¿no? En nosotros mismos. Sí. Y nos escuchamos a nosotros mismos. Y esa transmisión se transmite a través de nuestra mano en el teclado o con boli y papel. Sí, yo empecé, ¿vale?, con boli y papel. Y eso que somos nosotros, que pensamos, lo vamos transmitiendo. Alguien como tú, que ha superado tanto, siendo una mujer, y transmite eso, eso es una gran guía para otras mujeres que quieran ser como tú, porque tú a lo mejor ahora mismo no te estarás dando cuenta, pero yo sé lo que va a pasar. Va a pasar que muchas mujeres van a querer ser como tú, ¿sabes? Vas a ser icono de muchas otras mujeres que van a decir, oye, mira lo que ha hecho Blanca, quiero hacerlo, ¿vale? Y pueden encontrar una pequeña ayuda para hacerlo en tu libro, ¿vale? ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Nutrición para la Nueva Humanidad. Nutrición para la Nueva Humanidad. Sí, está, ¿vale?, en Amazon, lo puse. Está en Amazon. Sí, eso lo escribí en 2017, si no recuerdo mal. ¿Ok? Sí. Nutrición para Nueva Humanidad, el libro de Blanca, que está a la venta en Amazon. Lo podéis adquirir por Amazon. Sí. ¿Vale? Y sí, es un poquito, es eso, es como muy práctico, muy sencillo de leer y a la vez bastante profundo, como para decir, de todo se puede salir, siempre se puede mejorar y aquí hay ciertas pautas, cuerpo, mente y corazón. Y corazón. Bravo. ¿Y ahora qué haces, Blanca? Pues hace un par de años que cuando yo volví a España, esta última vez, hace 8 años, por los idiomas que hablo y todo esto, pues me puse en el mundo inmobiliario. Tuve a mi hija, evidentemente eso paró muchísimo porque para mí era importante el estar, o sea, ser madre también, sí, ser mujer, ser madre, claro, en ese sentido. Y estuve con mi hija pues los primeros 5 años de vida, por decir así, y luego ya pues volví. Quizás lo más importante, ¿no?, de tu vida, ser madre. Ser madre, sí, es como decirte, me enseñó criar a tu propio yo. Me enseñó a ser otra persona, así, la niña salvaje. Me enseñó a ser otra persona y verme a mí misma desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno. Qué maravilla. Sí. Y bueno, y ahora estás entonces ahora estoy en el tema inmobiliario por mi propia cuenta, porque al final todo lo que yo aprendí, por ejemplo, en el ejército, que yo le doy muchísimo valor, ¿no? Pues la disciplina, el proteger, el alcanzar objetivos. El alcanzar objetivos, todo eso, para mí es que yo siempre hago así el objetivo, ¿no? Enfócate. Y claro, la gente ya dice, ¿qué hace esto? Pero ahí, entonces el tema es ese, ¿no? Que yo me lo he llevado a crear mi propia filosofía para hacer mi negocio, sí, mi empresa. Mi socio, mi pareja, lleva todo el tema de reformas, ventanas, sí, y tal. Entonces, un saludo aquí, desde aquí a tu pareja y a tu familia. Entonces el tema es ese, ¿no? Que hacemos un combo y trato de solucionar, se llama, o sea, yo soy Blanca Toledo, soy autónoma, pero es Home Solutions, trato de solucionar la vida de la gente. No es una guerra, pero es otra guerra, ¿entiendes? Es como
como, ¿por qué? Porque tienes que estar peleando con bancos, con notarías, con esto, con otro, para que todo salga bien y Claro. llevar a la gente a donde Es una gran responsabilidad. Sí, a mí me gusta. Te gusta. Me gusta mucho. Y te va bien. Y me va bien, gracias a Y Dios. a ver, yo, por ejemplo, si ahora quiero hacer algún tipo de gestión inmobiliaria y quiero contratar a la mejor, ¿cómo hago yo para buscarte? Pues, a ver, a día de hoy, bueno, en el Google, Home Solutions Alicante, o sea... Home Solution. Sí, Alicante y salimos, ¿no? La tecnología no es lo mío, por decirlo así. De hecho, yo tenía un Instagram y no sé qué ocurrió, que me lo han ido baneando y cada vez que, o sea, me abro uno y me lo banean y más. Y bueno, en algún momento volveremos a tener Instagram. Cuando me deje. Bueno, no te baneen por algo. Cuando me lo baneen, no sé por qué, porque otra cosa no lo sé. Pero sí, Home Solutions Alicante o directamente... Home Solution Alicante. ¿Cómo se dice? Home Solution. Sí, en inglés sería Home. Tú lo pones Home Solution en el Google y Alicante y sale... Y va a la web sí, de sale, tu inmobiliaria. Claro, o sea, vamos ahí en el Google. Home Solution, en Google. Y va directamente a la inmobiliaria de Blanca, que yo pongo la mano en el fuego por ella, que todo lo que sea posible te lo va a conseguir ya. Sí. Y lo imposible a lo mejor tardará un poquito. Pues nada, Blanca, creo que, a ver, pues llevamos 1 hora y media. ¿Has visto cómo pasa el tiempo? Sí que pasa rápido, sí. Nos hemos liado y bueno, y porque no he querido estirar un poquito, puedo empezar a preguntarte de todo, ¿no? De muchas cosas más, pero como tengo la suerte de que estás cerca, pues cuando quieras. Podría invitarte en otra ocasión, ¿no? Cuando quieras. ¿No? Y hablar de muchos más detalles táctico-técnicos, del combate en población, por ejemplo, ¿no? De cómo hacemos para limpiar una habitación entre dos, cómo entramos en cruzado, en bastón, etcétera, etcétera. ¿Qué utilizamos? ¿Qué es mejor, el arma corta, el arma larga? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando de tantas cosas, ¿verdad? El curso de operaciones, el ser boina verde, es un abanico de tantos parámetros, ¿no? Sí. Que después de varios años son un sinfín de conocimientos, ¿no? Sí, muchísimos. De hecho, ya llevo muchos años, ¿no? Y hoy venía acordándome de todo y era wow, no me acuerdo, o sea, y en realidad haces muchísimo, ¿no? Haces muchísimas cosas, tocas muchísimas facetas, combate en población a mí me encantaba, las FX picaban, pero me encantaba combate en población, todo, o sea, la nieve, yo a las personas, hombres y mujeres, que quieran realmente servir en operaciones especiales, yo los animo porque es el ejército español es el ejército español. Pero operaciones especiales es otro mundo, otro nivel. Hay que tener mucho coraje, valentía para llegar a eso. Y realmente el que lo siente, pues lo siente y nunca dejamos de sentirlo. Nunca dejamos de sentirlo. Es decir, que podemos ser ex boina verdes, ¿no? Es boina verdes, pero siempre guerrilleros. Siempre. Para siempre. Como el legionario es siempre legionario, el guerrillero es siempre guerrillero. Como el paraca siempre es paraca, el guerrillero siempre es guerrillero. Siempre. Gracias, Blanca, por venir. Encantado. Gracias a ti, hermano. Es un honor.